Traer una vida al mundo, una niña, un niño, un hijo, es algo que realmente es emocionante, ¿no? Tanto para el padre como para la madre, sobre todo la madre que pasa por tantos cambios físicos, emocionales, y lo que uno siempre espera es que justamente haya un embarazo adecuado, un buen desarrollo para el feto y posteriormente para el niño, pero a veces se dan ciertas complicaciones durante el proceso y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre la perinatología. Efectivamente, Maca, la perinatología es una rama de la medicina que, como su nombre lo dice peri, alrededor, nato, del nacimiento. Estudia al bebé que está en el útero, incluso se pueden hacer intervenciones dentro del útero, y estudia al bebé apenas nace. Eso es perinatología. A mí me parece increíble y tiene una responsabilidad grandísima la perinatología, porque va a ir monitoreando al no nato o al feto y a la madre para preservar justamente la salud de ambos. Efectivamente, y por eso tenemos hoy día un invitado que es el doctor Enrique Gil. Enrique Gil, aparte de ser un excelente ginecólogo, es amigo mío, es médico cirujano fetal y además experto en perinatología. Kikín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Roberto, Maca, Diego. Es un placer para mí compartir este tiempo con ustedes. Perfecto. Vamos a empezar con la primera pregunta que, de hecho, yo la conozco, pero nuestros televidentes puede ser que no, Enrique. ¿Qué es un parto prematuro y a partir de qué semana de gestación se considera parto prematuro? En realidad, Diego mencionó un punto súper importante que es considerar el cuidado del ser humano antes del nacimiento. Un primer concepto que tenemos que entender antes de ir de lleno al parto prematuro es que la vida no empieza con el nacimiento. La vida empieza antes del nacimiento dentro del vientre materno. Habiendo entendido ese concepto, vamos a poder valorar y darle importancia a lo que es el parto prematuro. Y el parto prematuro es todo aquel parto que se produce entre las 22 semanas de gestación, o sea, 5 meses de embarazo para los que no dominan lo que es semanas, y las 37 semanas de gestación. Y Enrique, cuéntanos, ¿qué es lo que ocasiona o cuáles son posibles causas de estos partos prematuros? Porque me imagino que hay ciertos factores de riesgo quizás que podrían dar pie a que haya un parto prematuro. Exactamente, lo acabas de mencionar muy bien. Hay factores de riesgo para el parto prematuro, pero lo más importante, y esto es quizás la piedra angular en el manejo de toda gestación, es que el parto prematuro se puede presentar en mujeres que no tengan factores de riesgo. Por eso es importantísimo que todas las gestantes, absolutamente todas las gestantes, tengan sus controles prenatales por parte de su médico ginecólogo de cabecera y tengan sus ecografías especializadas en el primer trimestre del embarazo, en el segundo trimestre del embarazo y en el tercer trimestre del embarazo a cargo de un médico ginecólogo especializado en medicina fetal, ya que las causas del parto prematuro fundamentalmente están relacionadas con problemas infecciosos. Pero lo que hay que entender, y aquí hay que dividir el parto prematuro en dos grandes grupos. El parto prematuro espontáneo, que se da por sí solo, la madre no hizo nada, el doctor no hizo nada y de pronto empiezan las contracciones, cuya principal causa son las infecciones. Y un segundo grupo, que son o vienen a ser lo que llamamos en medicina el parto prematuro iatrogénico, que en buen castellano significa que no había ninguna razón espontánea para que se dé el parto, pero que debido a una enfermedad materna o fetal, que es el nombre que recibe el ser humano dentro del vientre materno, se tiene que interrumpir la gestación para salvaguardar la vida de la madre, como por ejemplo en el caso de la preeclampsia, que es la presión arterial alta del embarazo, o en el caso de una enfermedad fetal que pueda condicionar la vida del mismo. Qué interesante, Enrique, la preeclampsia. De hecho, en mi familia he visto casos de la preeclampsia que es muy riesgosa tanto como para la madre como para el feto, ¿no? ¿Y qué otras enfermedades hay aparte de la preeclampsia y también mencionaste la infección como una causa, ¿no? ¿Qué otras enfermedades te llevan a este parto prematuro? Totalmente. Entonces, Maca mencionó algo clave, factores de riesgo. Entonces,
En el grupo del parto prematuro espontáneo, el que se da sin que la madre haga absolutamente nada, ni el médico haga absolutamente nada, tenemos a la cabeza las infecciones. En segundo lugar, tenemos todo aquello que produzca sobredistensión uterina, embarazos gemelares. Entonces, muchas personas, y yo las entiendo, me incluyo incluso dentro de ese grupo, quisiéramos tener mellizos cuando nuestras esposas están embarazadas. Es bonito tener mellizos, incluso hasta trillizos, pero sabemos que estos embarazos múltiples no llegan a término por lo general. Llegan y nacen por la sobredistensión uterina, ocasionan parto prematuro. Y así como la preeclampsia es una enfermedad que es muy común lamentablemente entre las gestantes y razón por la cual hay que interrumpir la gestación, otra de las enfermedades maternas que afectan al bebé es la diabetes gestacional. Hay una ganancia excesiva de peso en el embarazo que se combate con una buena nutrición. Tan simple como eso. Doctor, ¿pero qué tiene que ver la diabetes gestacional con el embarazo? Viene a que cuando el bebé también empieza a crecer de forma excesiva, se hace muy grande, orina más. Orina más. Y el líquido amniótico es la orina del bebé. La sobredistensión uterina provocada por un polihidramios, que es el término que se le da al aumento del líquido amniótico, ocasiona parto prematuro. Entonces, tan simple como una mala alimentación durante el embarazo, todo lo que puede acarrear para el bebé, para el futuro ser humano. Por eso insisto, la vida empieza antes del nacimiento y los cuidados repercuten. Y justamente por eso también existe una rama de la nutrición que es nutrición para gestantes, porque hay todo un tema de micronutrientes y demás que deben estar presentes para preparar al cuerpo de esa futura mamá para que esté listo, para que el feto pueda, digamos, nutrirse de manera adecuada. Ahora, Enrique, cuéntanos una cosita. ¿Cuáles son los riesgos que podrían presentarse a la hora del parto, ¿no? Tanto, si es un parto prematuro, tanto para la madre como para el neonato. Esa es una pregunta, es fundamental, creo, esa pregunta, porque hay que entender un concepto. Mientras más temprano se produzca el parto, es decir, mientras menor edad gestacional tenga el bebé al nacimiento, mayor va a ser un término médico que se llama morbimortalidad. ¿Qué significa eso en español? Mortalidad, se muere el bebé, no sobrevive porque los pulmones no están maduros para poder tolerar un ambiente distinto. Recordemos que el bebé dentro del útero se encuentra nadando en líquido amniótico, no respira, los pulmones están llenos de líquido, el oxígeno le llega a través del cordón umbilical. Y el segundo punto es la morbilidad, es decir, el bebé puede sobrevivir, pero ¿con qué secuelas va a quedar a largo plazo? Y allí se ven afectados múltiples órganos, sistema digestivo, ojos, cerebro, corazón, etc. Entonces, no se trata de entender al parto prematuro solo en el aspecto de la supervivencia, sino también de la morbilidad, o sea, de las enfermedades que se puedan dar a largo plazo. Por esa razón, el parto prematuro debe ser atacado y considerado como una enfermedad de salud pública, especialmente en nuestro medio, y debe comprometer a múltiples especialidades. No solamente al médico ginecólogo, no solamente al especialista en medicina fetal, al pediatra, al neonatólogo, pero también a las profesiones que contribuyen a que un embarazo sea saludable. Nutrición a la cabeza, psicología, la parte de asistencia social, porque muchas veces nos olvidamos de que esa mujer está en un ambiente y en un entorno familiar. Entonces ahí viene luego la pregunta, ¿qué problemas le ocasiona a la madre? Básicamente que el bebé nace y no hay contacto piel a piel, no hay lactancia materna exclusiva, porque el bebé está en incubadora. Entonces vienen muchos problemas que se podrían evitar simplemente teniendo buenos controles prenatales y también ecografías especializadas. Por supuesto, qué importante lo que nos mencionas, Enrique, porque en verdad es el trabajo de todas las especialidades y es un trabajo sectorial, en verdad. Hemos dejado cuánto tiempo abandonado el entorno perinatal. Enrique, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa y seguimos hablando de este tema? Porque hay muchas preguntas que están bien bonitas que te vamos a hacer después de la pausa. ¿Nos acompañas? Perfecto, un abrazo. Perfecto, vámonos a una pausa y regresamos aquí en Cada Día Mejor con el doctor Enrique Gil. Estamos de vuelta aquí en Cada Día Mejor hablando sobre la perinatología, que es justamente la ciencia, el estudio que se encarga de
el momento previo al nacimiento, ¿no? El feto, la salud del feto. Estamos con Enrique Gil. ¿Seguimos ahí contigo, Enrique? Sí, aquí estoy, Maca. ¿Qué tal? Muy bien. Tengo una pregunta para los televidentes que quizás se están preguntando, ok, ¿cómo sé yo que estoy en riesgo de un parto prematuro, ¿no? Hay ciertos indicadores y en todo caso, ¿a qué deberíamos estar atentos tanto papá y mamá? Justamente a ver si es que somos o podría darse este parto prematuro. Perfecto. Ya entendimos el concepto y la importancia de lo que es el parto prematuro dentro de la perinatología. Ahora vamos a la acción, es decir, y quizás es lo más difícil, que cuando se habla de este tema no objetivizamos el problema, no lo hacemos, no lo operacionalizamos, no lo volvemos concreto. Para que una mujer gestante esté con la seguridad de que está siendo bien evaluada para poder evitar un parto prematuro, necesita tener, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre, una evaluación especializada por un médico especialista en medicina fetal, que va a combinar 3 factores. Va a combinar lo que son los antecedentes maternos, es decir, los factores de riesgo maternos, antecedente de un parto prematuro, cigarro durante el embarazo, fertilización in vitro, diversos factores que se pueden dar y que pueden intervenir y afectar el embarazo. 1. 2. Tiene que tener una ecografía toda mujer gestante en el segundo trimestre del embarazo tiene que tener una ecografía en la cual se le llama morfológica, en la cual se le evalúa la longitud del cérvix uterino, y que no debe ser menor a 25 milímetros. Y esto, sumado a su historia perinatal, es decir, cuántos partos ha tenido, nos va a dar un riesgo, es decir, qué probabilidad tiene esta gestante de desarrollar parto prematuro. Entonces, de acuerdo a esa probabilidad, el médico ginecólogo de cabecera, junto con el médico especialista en medicina fetal, deciden administrar o no tratamiento profiláctico. Es decir, puede que solamente sea observación, puede que necesite administrársele un medicamento que se llama progesterona, tratamiento médico profiláctico, o puede, en el tercer grupo, recibir un tratamiento quirúrgico profiláctico, que es el cerclaje uterino, que se cierra el cuello para poder evitar. Un ejemplo de cada uno de ellos. En el primer caso, una mujer de 25 años, primer embarazo, saludable, no fuma, no toma durante el embarazo, se alimenta bien, tiene un buen índice de masa corporal durante el embarazo, no tiene infecciones urinarias, se le mide el cuello uterino, mide 35 milímetros, monitorización. Un ejemplo del segundo grupo, aquella mujer que en su segundo embarazo, el primero fue normal, no hubo parto prematuro, pero en este segundo embarazo tiene factores de riesgo como ingesta aumentada de café, nutricionalmente el índice de masa corporal se encuentra disminuido, por debajo de 18, 17, eso ya lo define o se hace en trabajo conjunto con el nutricionista especializado en el embarazo, y se le encuentra en la ecografía un cuello uterino de 20 milímetros, corto, tratamiento médico con progesterona. Y en el tercer grupo tienes aquella paciente que tuvo un parto prematuro en el embarazo anterior y nadie lo previó porque era su primer embarazo, y actualmente tiene aparte el cuello uterino también corto, en 15 milímetros, tratamiento quirúrgico profiláctico, cerclaje. Entonces, les he dado un ejemplo de 3 situaciones en las cuales o cómo se maneja o cómo se prevé lo que es el parto prematuro. Enrique, me llama mucho la atención lo que comentas y trato de encajarlo en el tiempo de gestación. ¿Cada cuánto tiempo una embarazada debe ir a hacerse estos chequeos? Y sobre los tratamientos que hablas, ¿en qué consisten estos tratamientos profilácticos, cierto? Exacto, es una pregunta, quizás la pregunta más importante para la población y no tanto en el aspecto médico, es entender y diferenciar 2 cosas. Los controles prenatales, que son llevados por su médico ginecólogo de cabecera, normalmente incluyen una evaluación ecográfica básica. Eso lo hacen en cada visita, en cada control prenatal. Pero aparte, el médico ginecólogo de cabecera tiene que mandar a la gestante con el médico especialista en medicina fetal para que a las 12 semanas, primer trimestre, o sea, 3 meses, a las 20 semanas, 5 meses,
y a las 32 semanas, o sea, 8 meses, tengo una evaluación ecográfica especializada por nosotros, por los médicos ginecólogos especialistas de medicina fetal, que somos quienes vamos a medir la longitud del cuello uterino y quienes vamos a realizar este cálculo. Y nosotros lo apuntamos en el reporte, en el informe, y ese informe va con la paciente al médico ginecólogo de cabecera, quien finalmente es quien decide, en base a nuestro informe y en base a la evaluación que él le va a hacer de la paciente, cuál de esos 3 tratamientos va a seguir. Nosotros sugerimos trabajo en equipo. Entonces, profilaxis es toda aquella intervención que tú realizas para evitar un problema. O sea, todavía no se ha dado y por lo tanto tú tratas de realizar algo para evitar que se dé. Entonces, la profilaxis puede ser médica, le das un medicamento para evitar que aparezca el parto prematuro, o quirúrgica. Realizas este cerclaje que te digo que consiste en colocar unos puntos, una sutura en el cuello uterino para que no se abra, para que no se acorte y de esa forma puede el embarazo llegar a término. Increíble, todo lo que se puede hacer con la perinatología y que en verdad estamos, los que tenemos suerte, estamos bien, pero la mayoría de la población ni siquiera tiene controles ecográficos. Pero bueno, Quique, una pregunta. Hay una pregunta que es quizás curiosa, pero que es bien común, ¿ya? Las parejas, cuando la mujer está embarazada, el esposo a veces omite o no quiere tener relaciones sexuales con su pareja por miedo a que el coito o la relación sexual produzca algún daño en el bebé, aumente el riesgo de parto prematuro. ¿Es esto cierto? Es una muy buena pregunta porque normalmente enfocamos el embarazo solo desde el aspecto médico y nos olvidamos del aspecto emocional, nos olvidamos del aspecto de relación de pareja. Y esto es importantísimo porque recordemos que en mi opinión, la población, que puede estar un poco sesgada en ese sentido, pero la población más vulnerable que hay es la mujer gestante. Y no solamente por ella en sí, sino porque está llevando al futuro ser humano dentro de sí. Y por lo tanto es importantísimo que ella vive en un entorno de paz y de tranquilidad, cosa que nadie presta atención, incluso lo hemos podido ver. Durante la pandemia todos han enfocado en la salud física, nos hemos enfocado en la economía, pero nadie ha fijado la salud mental, totalmente importante. Y esto es más aún importante en el embarazo. Por lo tanto es importante decir que si una paciente no tiene factores de riesgo, puede hacer ejercicios, puede tener relaciones sexuales, puede hacer su vida normal hasta donde su cuerpo se lo permita sin exigirse. Por lo tanto también, y eso es algo que viene a veces mucho de mitos y tradición, y que muy bien lo rompiste tú, Roberto, en el libro, que lo adquirí para mi hijo, es evitar esos conceptos de las tías o de las abuelas que tenemos de, no, si está embarazada, reposo, no puede hacer absolutamente nada. O el otro concepto, ¿no? Y que también se ha demostrado que no es tan verdadero. Empiezan algunas contracciones a mitad del embarazo, a final del embarazo, que son las contracciones de Braxton Hicks normales. No, reposo. Pero no tiene nada que ver. Es decir, una paciente que siendo evaluada por su médico ginecólogo de cabecera y por su médico especialista en medicina fetal no tiene factores de riesgo para ningún tipo de enfermedad, puede hacer su vida de forma normal con las consideraciones necesarias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pues no, me dicen, doctor, ¿puedo manejar bicicleta? Claro, si vas a manejar en un parque tranquilo, sí, pero no te vas a manejar en un lugar donde quizás sabes que los carros no van a respetar al ciclista, te puedes caer y eso sí te va a producir daño. Me dejo entender, ¿no? Porque dicen, doctor Gil, usted me ha dicho que no maneje bicicleta. No, es que no es ese el problema es dónde lo vas a hacer. Entonces hay mucho de ese concepto de ser muy inteligente al momento de dar una recomendación y no olvidar que cada paciente es único. Entonces nosotros a eso le llamamos medicina materno-fetal personalizada. Cada paciente es un mundo y se le debe analizar de forma holística. Justamente, Enrique, y con esto la última pregunta que te hago es las recomendaciones, ¿no? En cuanto a los factores o la prevención que podemos tener. Tú mencionas el aspecto de la salud mental, súper importante, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Sabemos que la alimentación es fundamental, pero como tú dices, no dejar de lado quizás esas actividades que solemos hacer, ¿no? Ejercicio. ¿Qué otras recomendaciones nos puedes dar para poder tener un embarazo saludable y evitar un parto prematuro? Sí, en general hay siempre 2 recomendaciones que doy. La primera y la más importante es que toda pareja debe planificar el embarazo. Es decir, planificar el embarazo significa 3 meses antes empiezo a preparar el cuerpo. No solamente el de la mujer, también el del padre.
que es algo que muchas personas a veces no toman en cuenta, ¿no? Porque muchas personas, el padre fuma todos los días, tiene una mala alimentación, y vuelvo a recalcar la importancia de la nutrición en todo lo que es salud. Entonces, en ese aspecto, la madre, antes de quedar embarazada, tiene que ingerir los nutrientes necesarios, no solamente el típico ácido fólico que todo el mundo ya sabe y que es importantísimo, sino su nivel de sus vitaminas tienen que estar realmente balanceadas, y eso tiene que tener una evaluación previa para que cuando llegue el embarazo no empezar a última hora, recién, doctor, me acabo de enterar que estoy embarazada y voy a empezar a tomar ácido fólico. Cuando uno ya se, y esto es un mensaje importantísimo para las mujeres, cuando una mujer se entera, obviamente, y puede pasar, puede pasar, por eso es importante en general mantener un nivel de vida saludable, porque uno nunca sabe cuándo puede quedar embarazada. Cuando una mujer se entera de que está embarazada, a las 6 semanas, 5 semanas, ya los órganos importantes se formaron. Entonces, de nada vale que empieces a tomar nutrientes porque ya es muy tarde. Entonces, el mensaje al cual quiero ir es: doctor, pero puede pasar que quede embarazada y no me haya preparado. Sí, perfecto. Entonces lleva una vida saludable. Claro. Lleva una vida saludable. Para tener un embarazo saludable, tienes que tener una vida saludable. Si uno hace de su vida ciertas cosas, no esperemos que durante una etapa cambie. La vida tiene que seguir a lo largo. Ahora, estás embarazada. Si tú estás embarazada y quieres evitar no solamente el riesgo de parto prematuro, sino también la preeclampsia, porque la preeclampsia, así como la diabetes gestacional, se predicen y se tratan de forma profiláctica, o sea, las puedes evitar. Es importantísima esa primera evaluación especializada a las 12 semanas, en el primer trimestre del embarazo, no en el 5º mes, no en el 7º mes, doctor, pero está dicho que esas evaluaciones son importantes. Por supuesto que son importantes, pero la más importante de todas es la del primer trimestre, la de las 12 semanas del embarazo, que algunos llaman ecografía genética, porque allí no solamente, mal llamada genética, pero es la forma en que se ha distribuido, no solamente evaluamos los riesgos genéticos del bebé de tener síndrome de Down, sino evaluamos los riesgos de la madre para desarrollar una enfermedad que puedan afectar al bebé, e incluso otros factores anatómicos propios del bebé en sí. Muchísimas gracias, Enrique, por toda esa información sumamente valiosa y de gran importancia. Así es que el tema de la planeación o el planeamiento y todo lo que conlleva, ¿no?, un embarazo saludable. Esperamos tenerte nuevamente en el programa. Ha sido de verdad una muy bonita conversación. Gracias, Kiki. Listo, un abrazo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos. Qué importante la perinatología. Pero vamos a seguir conversando después de la pausa, así que vamos a una pausa y regresamos en Cada Día Mejor. Estamos de vuelta aquí en Cada Día Mejor con este tema tan lindo, tan importante, que es la perinatología. Y me quedo mucho con la idea del cuidado previo y durante, o sea, toda esta responsabilidad de la que siempre hablamos para sostener la vida del neonato y después cuando recién nace. Claro. Efectivamente, de hecho cuando yo estoy en la universidad y tocamos el tema de pediatría, obviamente se menciona a la madre y se hace hincapié, ¿no?, en que hay que preparar al cuerpo. De la mujer casi siempre se habla, olvidamos del padre, pero justamente lo que mencionaba Enrique es que tiene que ser ambos. Y sí, hay que tener una buena alimentación, asegurarnos que estamos cubriendo nuestros requerimientos, porque podría pasar de que no lo planeamos y salimos embarazadas, y ese cuerpo tiene que estar con los nutrientes suficientes para poder dar un buen desarrollo en las primeras semanas, que son las cruciales para el desarrollo de ese feto, ¿no? Efectivamente, y además ya se sabe de que la alimentación de la madre modifica la epigenética y modifica los genes de ese bebé. Incluso ya sabemos que los intestinos del bebé no están libres de bacterias, sino que la placenta también tiene bacterias que obviamente por la alimentación y la microbiota de esa mamá son cruciales para el futuro de ese bebé. Pero ¿qué pasa cuando el bebé ya nació? Cuando el bebé ya nació, los que se encargan son unos pediatras que hacen una subespecialidad en neonatología. Y con eso tenemos una nota. Así que vamos a ver la nota y regresamos. Las pruebas que necesitan nuestros bebés prematuros están en relación a cuán pequeños son nuestros bebés. Mientras más pequeños, estos bebés se tienen que hospitalizar y obviamente tienen que pasar por diferentes pruebas, tanto
cardiológicas, rayos X, exámenes sanguíneos, y eso se realizan mayormente en los momentos en los cuales los niños están hospitalizados. Los bebés prematuros tienen diferentes posibilidades de ser dados de alta en relación a cuán pequeños nacieron. Pueden estar hospitalizados muchas semanas y finalmente, después de que se logra que el pequeño vaya a casa, tenemos que tener una serie de evaluaciones médicas de seguimiento, y los cuidados especiales van a ser básicamente en relación a los mismos que pudiera tener cualquier niño pequeño, pero sobre todo tratar de cuidarlos de infecciones respiratorias, más aún en estas épocas de invierno. Básicamente, después de que nuestro bebé prematuro llegó a casa, lo que tenemos que tener de manera siempre estricta es el cuidado del control médico para poder evaluar cómo va su desarrollo, tanto en las áreas de crecimiento, de ganancia de peso, de ganancia de habilidades psicomotoras, y el médico que lo vaya siguiendo va a tener que estar atento a todas las actividades y logros que tiene que desarrollar naturalmente un bebé pequeño. Los niños prematuros tienen el mismo esquema de vacunación que un niño a término, así que simplemente tenemos que seguir las indicaciones de nuestro pediatra. En el Perú contamos con diferentes instituciones, tanto públicas y privadas, que manejan a niños prematuros, como por ejemplo el Instituto de Salud Materno-Perinatal, o también hospitales del Ministerio de Salud, como por ejemplo el Hospital Cayetano Heredia, que es el hospital en el cual yo trabajo. Muy interesante esa nota, definitivamente nos ha abierto un poco más el panorama para poder entender cómo va este mundo del embarazo, tanto durante como en el momento del parto, y los cuidados que hay que tener para los recién nacidos. Efectivamente, qué importante. Así que no se olviden de dejarnos sus comentarios en redes para poder ampliar este tema o para ver otros temas y todo lo que ustedes quieran. Y no se olviden del canal de YouTube, que también ya estamos ahí. Y eso ha sido todo el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un placer compartirles todo lo poco que podemos hablar. Nos vemos. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.